Aquí el apóstol Pablo habla y habla de la luz. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5, empezando con el verso 8. Let's look here in the book of Ephesians chapter 5, starting in verse 8. We'll read a few verses here. Verso 8 dice: no seas pues partícipes con ellos. En verso 7 dice en 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verse 8, let's start there. It says, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the world. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them, meaning shun them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doeth make manifest is light. Wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. So we take here and we see what the Apostle Paul here is saying. In his first part of his letter here, he's speaking about the riches of grace, the election, the redemption, the mystery of the church, the unity in between the Jews and the Gentiles turning into one body. But beginning here in chapter 4 and continue on to chapter 5, he turns from doctrine to duty, meaning what we must do. From position, from just a position that we're in, that we're placed in, to what we should be practicing. Like we understand, practice what we preach. So he says in effect, and either way, how you understand it or how you take it, what the Apostle Paul here is saying is that now that you know you are in Christ, walk like it, be like it. That's what the Apostle Paul is here. And when we go to verse 8, he gives us one of the most powerful things that when I read it the first time many years ago, when I heard this statement of the before and after, when he reads here in verse 8, es very powerful. Cuando vemos aquí en verso 8, hermanos, cuando leí esto la primera vez, se me hizo bien impactante. Hace mucho tiempo que lo leí, pero me impacta igual, porque muchos dicen, antes yo andaba en tinieblas. ¿Cuántos han escuchado eso? Personas que, antes yo andaba en tinieblas, pero aquí el apóstol Pablo lo cambia, dice diferente, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Hay una gran diferencia, hermano, entre andaba en tinieblas y eras. Es lo que al apóstol Pablo, por eso debemos de ver bien lo que dice la palabra de Dios. No nomás estabas en tinieblas, pero tú mismo eras las tinieblas, eras la oscuridad. ¿Por qué? Porque participabas en las cosas del mundo, en las cosas de las tinieblas. No eras nomás, yo andaba en tinieblas, estaba lejos de Dios. No, el apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, y luego dice, mas ahora sois luz en el Señor. Gloria a Dios. Ahora, en un tiempo, dice el apóstol Pablo, tú mismo eras las tinieblas. Tú eres lo que causaba el mal. Tú producías la oscuridad. Tú mismo. Pero ahora, en Cristo, dice que sois luz en el Señor. It's powerful when it says here, for ye were sometimes darkness, but now you are light in the world. The Apostle Paul is not saying you were walking in darkness, meaning you were walking in ignorance and misinformation, far away from the Word of God. That's not what the Apostle Paul is saying, because many people, I used to walk in darkness. The Apostle Paul says here, for you were sometimes
darkness. You were the darkness. You were the ones producing the darkness. It's powerful with the Apostle Paul. We have to understand it, the message that he was speaking here. That's why when you go back and read previous chapters in the book of Ephesians, it leads up to chapter 5. So we can understand it completely, you got to go back. But you got to be consistently reading the Word of God and studying and asking the Lord, Lord, give me understanding, give me word so I can understand. But here the Apostle Paul unpacks here in chapter 8 this powerful message. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Praise the Lord. Thank the Lord. We thank God that now we're not darkness. We're not ourselves making darkness. Now we're here as the light in the Lord. Gracias a Dios le damos que ya no somos, como dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, ¿verdad? Eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En el Señor. ¿Por qué dice en el Señor el apóstol Pablo? Porque para hacer luz nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar en el Señor. Porque nosotros de nuestra parte no producimos la luz, hermanos. Es el Señor en nosotros que produce la luz. Por eso entendemos. En un tiempo, el apóstol Pablo dice, eran las tinieblas, nosotros mismos producíamos la tiniebla, la oscuridad. Queríamos estar lejos de Dios, queríamos estar en pecado. Pero cuando el Señor tuvo su gran misericordia de nosotros, por su gracia, ahora que somos hijos de Dios, pero no ahora, pues yo produzco luz, yo soy la luz del mundo. No, dice el apóstol Pablo aquí, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo? Si sois luz en el Señor, entonces somos hijos del Señor. Así tenemos que andar como hijos del Señor. So we notice here when he says he doesn't say you were in darkness, he says you were darkness. And he does not say you now have light, he says you are light. So we understand that there's not merely a change of location of where we're at or where we were. It's a change of nature from the inside out. God has transformed us. Because we understand that salvation is not in a man in darkness, behind a closed door or under a lamp. Salvation is in a man in the dark becoming light itself. And that only happens through the transformation when we become united with our Lord Jesus Christ through the baptism in His name and the shedding of the blood of the Lamb. That's what has transformed us from being darkness to now being light. So who is the light of the world, says the Word of God? His children. So we see this passage. So vemos lo que explica aquí el apóstol Pablo. Y vemos lo que dice en verso 9 una vez más. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es lo que debe ser el fruto del Espíritu en sus hijos. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dio verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Quiere decir, no tener compañerismo, no convivir con las personas, con los eventos, con las cosas de las tinieblas. Pero sino más bien, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué nos dice? Reprenderlas con la ayuda del Señor. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Qué tremendo, hermanos, que aún es vergonzoso nomás hablar de lo que hace la gente en las tinieblas, lo que hacen tras las puertas. Y hoy en día, hermanos, todo mundo, todo lo malo que hacen tras las puertas en las tinieblas, quieren que todo el mundo lo sepa. Quieren que todo el mundo los aplaude y no tienen vergüenza. Y ahí están personas viéndolos ahí cuando hacen los desfiles esos de orgullo, que se ponen ahí y hacen desfiles. Quieren que todo el mundo se dé cuenta lo que ellos hacen tras las puertas en las tinieblas. Pero aquí la palabra de Dios dice aquí, pero porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Gloria a Dios. Dios expone todo. Todo lo que hacen en tinieblas, Dios lo va a sacar toda la luz.
Y eso es lo que vemos nosotros hoy en día, porque vemos cómo está el mundo. Vemos cómo está en todos los sectores de la sociedad, la privada, lo público, lo del gobierno. Vemos cómo está la situación, man. La luz lo trae todo. La luz lo identifica entre lo que es de tinieblas y lo que es de Dios. Y nosotros ahí vamos incluidos en nuestra identidad como hijos de Dios. So our identity, we have to be the light of the world, according to the Word of God, according to what we see here in verse 8, what we were and what we are today. Because the Word of God says you were sometimes darkness. Sometimes here means formerly, we understand when we read it. You were sometimes, so it's talking in the past tense. So that gives us opportunity to now look at the present. Meaning at one time we were darkness. Every believer, child of God, has a before and after. ¿Verdad? Cuando leemos aquí esta porción, hermanos, cuando dice en verso 8, habla de nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando dice, porque en otro tiempo, está hablando de qué? Del tenso pasado. En otro tiempo. Y luego dice ahora, erais tinieblas, mas ahora sois luz. Entonces aquí está hablando de nuestra identidad como hijos de Dios, el pasado y ahora el presente, lo que somos hoy. Hijos de luz. En otro tiempo eras las tinieblas, mas ahora luz en el Señor. Así es que antes nosotros vemos el apóstol Pablo lo que habla aquí muy claramente. No solo estábamos en tinieblas, no solamente estábamos caminando en tinieblas, pero nosotros mismos éramos tinieblas. Entonces una oscuridad, una tiniebla moral, no nomás de ignorancia, porque unos van a decir, es que yo no entendía, es que yo era ignorante, yo no conocía la palabra. No, el apóstol Pablo lo habla de una tiniebla moral, no, que producían tinieblas, no que, yo estaba vendado, estaba ciego, yo no miraba, yo no entendía, porque así muchos se han excusado cuando hacen cosas mal contra Dios. Yo no sabía, nadie me dijo a mí, yo fui ignorante, nadie me comunicó. No, el apóstol Pablo lo aclara y dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces nosotros, donde nos identificamos, ahora podemos darle gracias a Dios, porque lo que éramos en otro tiempo, pues ya no. Y en otro tiempo producíamos tinieblas, pero ya no. Gracias a Dios. Porque ahora estamos, como dice el apóstol Pablo, en Cristo. Y si estamos en Cristo, es que el Señor está en nosotros. Que Él mora en nosotros. Y por eso dice aquí, mas ahora sois luz en el Señor. That's why the Word of God says, now ye are in the Lord now. Meaning, in the past we were not, but now we are a light in the world. So the light source is another of the most important topics when we read this Word of God, the source of the light. Because many people have asked me, well, how is the source of the light? How is it produced, the source of the light? And a lot of people think they produce the light. There's a lot of people, they're the source. There's people in the world that think they're great because of what they've done. I have studied, I have accomplishments, I've done this, I've done that. People want me, people like me, people need me. I'm the one that makes all things possible. I'm the one. If we remember, who remembers the Word of God when it speaks about Nebuchadnezzar? Who remembers that? King Nebuchadnezzar. And when he came out of his palace and he saw all the things that had been made, that he had made for his wife and all the great construction. And what did he say? He said, look, he looked over and said, look at everything I've done. He thought everything was done because of himself. And there's a lot of people in this world that think everything that, I've done this, I've worked hard, I studied, I made this, I bought a house, I made a business, I'm doing this, I'm doing that, all these things, I've made money, all these great accomplishments, look at everything I've done. Many people believe their hard work. You see athletes, I every day I work out, every day I run, every day I travel, every day I'm doing this, I work hard so I can be in my position, so I can make a lot of money, so I can have all this fame. A lot of people think they did it. Whatever they've done, they say, all my hard work. So they think it's produced by themselves. And there's a lot of people, even Christians today, that think because people want to hear them, because they're
great preachers, they do this, they do that. They think, oh, the people are here to see me. But it's not. We're not the ones that produce the light in ourselves. It's God. It's God. Muchas personas, hermanos, creen que ellos son los que producen la luz. Ellos sienten, yo produzco la luz. Es por mí que yo soy así, porque yo soy tan buena persona. Todos me quieren, yo tengo palabra. Si yo digo algo de esto y todos creen, oh, cuánta gente me quiere, cuánta gente me busca. Yo me acuerdo de un hermano hace años cuando nos congregamos aquí por la Santa Fe, un hermano ya grande y ya batallaba para ir a la iglesia, ya por su edad, y decía, no, es que me buscan los hermanos, me buscan, y hasta las jovencitas me buscan, decía el hermano, me acuerdo. Y yo nomás pues me daba luz, me daba risa porque él sentía que él jalaba a la gente. Y yo decía, pues, sabemos que no, dice, iba a ir al servicio y decía, llévenme al servicio porque las jovencitas me estaban buscando. Y yo nomás me daba risa y decía, pues ya uno que le decía a este hermano, pues ya tan grande, pues ya que se le iba a decir, pues sabíamos que no lo estaba buscando ni una jovencita, pero él en su mente sentía que me las atraigo. No sé si era por sus manos rasposas, quizás sentía que atraía, pero muchas personas creen que atraen. Oh, por mí me quieren, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. No es. Si, hermanos, si alguien, los hijos de Dios, si nosotros atraemos a personas, nos quieren, nos aman, nos tratan, es porque lo que Dios pone en nosotros. No es por nosotros mismos. Es por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra actitud para servir, para entregarnos con el Señor. No es nosotros, no es nada de nosotros, es Dios en nosotros. Pero hay mucha gente que se confunde y cree, oh, soy yo. Así como el rey Nabucodonosor, cuando salió de su palacio y vio lo que se había construido, todo lo que hizo para su esposa, y vio, ¿cuántos se recuerdan? ¿Qué dijo? Él se sintió, wow, mira todo lo que yo he hecho. Así en su corazón, él se sentía, yo hice todo esto. Pero ¿era el rey Nabucodonosor que lo hizo, hermanos, o quién lo hizo? Dios, que permitió todo lo que se hizo. Dios era el que permitió. ¿Y qué pasó con el rey? El Señor, ¿qué hizo? Lo castigó. Por tener eso en su corazón, decir, yo hice esto. Yo producí, mi luz mía es la que lo puso como un animal, como un salvaje, lo tiró, se estaba de mano y de pies tirado en el suelo, comiendo hierbas. Se le fueron los 5 sentidos, porque Dios le tuvo que demostrar, no eres tú, soy yo. Y los hijos de Dios también, nosotros no somos los que producimos la luz, así como otros grupos que dicen, soy la luz del mundo, son la luz del mundo. No son ellos. Si alguien produce luz, hermanos, no es porque producen ellos. Si alguien refleja luz, es porque es el Señor en ellos. Nosotros, si nosotros reflejamos y somos embajadores del Señor y dicen, oh, este sí es hermano, es hermana, son cristianos, son hijos de Dios. Si alguien se da cuenta, hermanos, no es porque nosotros, es porque estamos reflejando lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso lo dicen y lo preguntan y lo sabe la gente. Porque nosotros reflejamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Es como si usted va a un espejo, hermanos. Usted se pone enfrente del espejo, se ve. ¿Qué es el espejo? Es una reflexión de lo que está enfrente del espejo. Si usted se para y se mira ahí, no es usted en el espejo, no está diciendo, ay, hay otra persona, se mira igual que yo adentro de aquí. Pues sabemos que no. Si pensamos así, pues es porque nos estamos alocando. Pero nosotros sabemos cuando nos vemos en el espejo, es una reflexión de la persona que está ahí. Y cuando nosotros, los hijos de Dios, reflejamos la luz del Señor, no es nosotros, es Dios en nosotros. ¿Cuántos años cuando estudiaron en ciencia, cuando tomaron en la escuela la clase de ciencia, hermanos? ¿Cuántos recuerdan? Science class, ¿verdad? Todos tomaron cuando estuvieron niños clase de ciencia. Y una de las cosas que se aprende en la clase de ciencia es sobre la luna. ¿Cuántos estudiaron? De astronomía, del sol, de la luna, los planetas, todo lo que pasa en el universo que los científicos han encontrado. Pues
Muchas en la noche, cuando se dan cuenta, hay noches que ve la luna y se mira fuerte y hay mucha luz, todavía ni se mira tan oscuro y dice, ay, qué fuerte está la luna hoy, qué tanta luz. ¿Cuántos han notado eso? ¿Cuántos han notado? Dicen, ay, cómo da luz la luna hoy, sí, cuando está completa está, ¿verdad? Que mucho, pero ¿cuántos cuando estudiaron se dieron cuenta que la luna, hermanos, no produce ni una luz? Y hay muchas personas cuando no saben, dicen, ay, ¿cómo produce tanta luz la luna? ¿Cómo está tan fuerte? Hermano, la luna no tiene la capacidad de producir luz, pero lo que hace la luna es que está reflejando el sol. Es lo único que hace la luna en la noche. Si usted la ve y da mucha luz y usted está aquí y dice, ay, qué alumbrado está, aunque está medianoche, se ve muy bien. No es la luna, es el sol. La luna solo está reflejando la luz del sol. Es todo lo que hace la luna. Y es lo que enseñan en la clase y uno se da cuenta. Yo también cuando era niño yo pensaba, pues la luna, ¿qué fue? Pero cuando ya leí en la clase y enseñaron que la luna, yo me quedé, wow, yo ni sabía. Yo pensaba que era la luna reflejando luz misma que produce, pero la luna no produce ni una luz. Es algo interesante, no sé cuántos habían estudiado eso, hermano. Cuando eran niños, yo creo. Ya de grandes, pues ya no, pero de niños. When we see here, when the Lord speaks about light in the world, here the Apostle Paul, that now when we read verse 8, it says, but now are ye light in the world, walk as children of light. Well, what do we see here? I speak about the moon and about the sun. And a lot of people, when you see the moon at night and it's a full moon, you think it's producing a lot of light. But the scientists have discovered many years ago that the moon has no power to produce light. The moon, all it does at night, it reflects the sun itself. That's all it's doing, is reflecting the powerful, because the sun does produce a lot of light. So at night, what does the moon does? It's reflecting off of the sun and reflecting here to this planet, the light. It's reflecting from the sun. That's all it's doing, the moon. And that's how we should be. We should take a lesson from the moon. We should be as the moon does. It's reflecting off the sun. That light that comes from the sun, it reflects it here in this planet. And that's why at night we still have a little bit of light left. It's not complete pitch darkness because the moon is out, especially when it's a full moon. And that's what children of God should do. We should be able to reflect that light of the Lord Jesus Christ in our lives, in our heart. We should be reflectors of that light. So as we walk, as we talk, as we serve the Lord, we give light to those around us because we're children of God. We shouldn't produce any longer darkness, as the Apostle Paul said in one time. But we take, and what I say about the moon is that it's solely a reflector. We should also understand as children of God that it reflects the light of the sun. But the difference between the moon and the children of God is that our light is real. It's only reflecting. But our light comes from the original source. We're not borrowing the light as the moon is borrowing from the sun. The Lord has given it to us through His grace. Now we are the light of the world. That's the difference. I make a comparison to the moon and to the sun. And the moon is not producing the original light. But us as children, we're producing the original light of the Lord through our lives. That's the great difference from science to us as children of God. So when we notice the command that flows from this identity, when it says, the Apostle Paul, walk as children of light, this is the pattern all through Paul's letters. If we read all the Paul letters, which are many, much word of the God, we know that the Apostle Paul was used much by the Lord. It's indicative really of before, imperative, identity, before duty. How we were before we became children of God. How we become light so that you can be saved. He says, now you're light, now walk like it. So the sanctification, as the Word of God says in this Word of God we read, is not becoming something you are not. It's becoming and practice what we already are in Christ. La santificación de los hijos de Dios, hermanos. Cuando el apóstol Pablo habla, y en muchas de sus cartas habla, y aquí vemos lo que habla en esta porción solamente de la identidad de los hijos de Dios, de caminar en luz. Es un patrón del apóstol Pablo que lleva en muchas de sus cartas.
indicativamente de la identidad del antes y el después de los hijos de Dios. Así habla en muchas de las palabras, en muchas de sus cartas, el apóstol Pablo, hablando de cómo era el Hijo de Dios antes y cómo es después de la gracia del Señor. Y es lo que nos habla hoy en esta porción corta, lo mismo, de cómo debemos ser nosotros los hijos de Dios, cómo éramos antes y cómo debemos ser hoy. Por eso cuando dice aquí en esta porción, andad como hijos de luz. Nos habló de lo pasado y ahora nos habla de lo presente. Esa es nuestra nueva identidad en el Señor. Y sigue en el verso 9 cuando habla ahora del fruto. ¿Qué es el fruto? De acuerdo con el apóstol Pablo, esa es la evidencia de la luz en los hijos de Dios. When we see here in verse 9, when it speaks in verse 9, and we can read it, now it talks of the fruit of the Spirit. This is why does the Lord speak about the fruit of the Spirit? Because it's the evidence of the light that is in the children of God. That's how the Word of God teaches us what He's speaking about. Cuando habla aquí dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa es la evidencia que hay luz en los hijos de Dios. Si los hijos de Dios tienen en uno bondad, justicia y verdad, es porque hay luz de Dios en uno. Pero si nosotros no tenemos ese fruto del Espíritu, hermanos, entonces no tenemos la luz de Dios en nosotros. No somos hijos de Dios. Porque esa luz en nosotros que Dios ha puesto tiene que producir fruto del Espíritu. Y dice aquí, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. So here in verse 9, the Apostle Paul pauses almost a parenthetical remark to describe what the light produces. The fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. So here it describes three parts of the fruit of the Spirit. Not fruits, because it's not plural, it's singular. The fruit of the Spirit. It's so important because in the church, we see it today. Light is not merely the absence of darkness, like some people think. Light does something. It produces fruit. Muchas personas creen que cuando uno habla de luz, hay luz, creen que solamente porque ya no hay oscuridad. No. Aquí, cuando prendemos las luces, se termina la oscuridad en este lugar, en este templo. Pero hermanos, cuando el Señor hace eso en sus hijos, cuando el Señor quita las tinieblas, quita la oscuridad y produce luz en nosotros, hace que nosotros podamos reflejar luz. ¿Qué tiene que pasar, hermanos? Tiene que haber un fruto del Espíritu. Se tiene que producir. Entonces, no nomás es prender el foco y ¡pum! Hay luz. ¡Oh, qué bueno! No, en los hijos de Dios tiene que haber fruto. Si hay luz, produce fruto. Entonces vemos el apóstol Pablo primero habla en verso 8, hablando de la identidad, pasado y presente. Ahora vemos en verso 9, habla de la evidencia de la luz. ¿Cómo? Por medio del fruto que está produciendo. When we see the fruit, it speaks about goodness, the kindness and generosity of our character, doing good to others, righteousness, rightness before God and man, integrity of our conduct, as I mentioned a few weeks before about the integrity that we should have of our conduct. And the thirdly, it mentions here, is truth, meaning to be sincere, to be honest, to have freedom from the pretense, meaning from the falsehoods, to seek the light of the Lord, to seek the truth. Cuando habla aquí de estos tres hermanos, que dice en verso 9, bondad, que es ser generoso con nuestro carácter, la forma que somos en la iglesia y con nuestros hermanos. Eso es lo que habla de la bondad, de ser, como otros dicen, ¿verdad? Bondadoso. ¿Cuántos han dicho, ay, qué hermano tan bondadoso? ¿Cuándo han escuchado eso de un hermano? Lo hemos escuchado, pero muy pocas veces, tristemente, porque no hay tantos hermanos tan bondadosos para estar diciéndolo. Pero después, de vez en cuando sí se escucha, oh, ese hermano o esa hermana, qué bondadoso es. Pero ya no se escucha suficiente, hermano, muy pocas veces. Se debe escuchar de nosotros mismos, que alguien diga de nosotros, ese hermano es muy bondadoso. Dios nos ayude, que alguien así hable de nosotros o piense de nosotros. Es decir, que dan de su forma, de su amor, de su carácter, de todo lo que tienen, dan a la iglesia, a los hermanos, a lo que es la obra de Dios.
de ver eso. Y luego sigue aquí el apóstol Pablo y luego que dice, habla de justicia, en inglés righteousness, quiere decir que estemos con integridad de ser derechos. Esto lo hablé hace unas semanas, de ser hombres y mujeres de integridad, cristianos con integridad, de hacer las cosas bien delante de Dios. Es lo que habla cuando habla aquí de justicia, y lo habla de la verdad, una cosa con que muchos batallan en el mundo y aún en la iglesia, de ser sinceros, de ser honestos, de tener la libertad de no estar viviendo en la mentira. Eso es lo que habla el fruto del Espíritu. Estas tres cosas, dice el apóstol Pablo, dice que tiene que ver si somos hijos de luz. La luz en nosotros produce eso. Tiene que ver en nosotros eso, hermano. Tiene que estar en nosotros. Si somos de acuerdo con lo que habla aquí el apóstol Pablo, si estamos, como dice en verso 8, si sois luz en el Señor, anda como hijos de luz. Entonces esa luz tiene que producir este fruto del Espíritu. Y como dice la palabra de Dios, entendemos, el fruto del Espíritu es singular, no es plural. No hay frutos del Espíritu, es un fruto del Espíritu, porque Dios es uno. Entonces su fruto también produce fruto, el Espíritu de Dios en nosotros. Aquí va hablando el apóstol. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Veramos, espero que todos podamos entender lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, nomás en estos pocos versos. Por eso, hermanos, si los que se ponen a estudiar la Biblia mucho, ¿cómo tienen tanta capacidad? Nuestros hermanos que tienen tanta capacidad, porque se ponen a estudiar, porque hay tanto. Por eso le pedimos, y les digo a los hermanos, le pedimos al Señor, Señor, danos el entendimiento, porque cuánto Dios quiere hablarnos, enseñarnos, pero nosotros, si no, el Señor no nos abre la mente, pues ¿cómo? Va a ser como mi papá me decía, ¿qué tienes en el cerebro? ¿Piedras? Pues unas veces así siento que tengo el Señor, le digo, Señor, ayúdame, quítame, sácame estas piedras, porque no puedo entender. Pero gracias a Dios, Dios nos habla de cómo entender, recibir entendimiento. Ahí es que vamos al fruto, el fruto que habla, que menciona aquí. Y ese fruto que habla el apóstol Pablo no es producido por nuestra propia voluntad, la fuerza humana, es fruto del Espíritu. Es como nosotros lo entendemos, es como la palabra de Dios lo enseña. Cuando usted ve un árbol, hermanos, sea de manzana, sea de naranja, sea de ciruela, ¿usted cree que el árbol se está esforzando para producir ese fruto? ¿Qué piensa? El árbol no puede forzarse, hermano, es algo que da naturalmente. The tree doesn't have to strain to produce fruit. It produces the fruit because it is that tree. If it's an apple tree, what does it have to produce? Apples. Can it produce plums? No, because it's an apple tree. It has to produce by nature apples. If you see an orange tree, what is it going to produce? Oranges. Because by nature, it's an orange tree, so the only thing it can do is produce oranges. So it doesn't strain itself. I'm going to try to produce oranges. It's in its nature. Now, if it wanted to produce apples, then it would have to strain itself because it's not an apple tree. It's not made to make apples. So it would have to, how can I produce apples? I'm an orange tree, but I'm going to try. It can't do it. Nature hasn't come that far. That's how the Lord made nature. In the same way that an apple tree can only produce apples, the same Spirit indwelt believer produces how in us? The only thing we can produce is the Spirit's, the fruit of the Spirit, which is goodness, righteousness, and truth. We can't produce anything else if we're in the Spirit. And to me, that helps me when I see that, when the Word of God tells me that, when I see that comparison, the apple tree can only produce an apple. It can't strain to produce anything else. The children of God, also, we can't strain like I'm going to produce other things because it doesn't come from us. It comes from the Lord. Whatever we produce is what the Lord has put in us. If we allow the light of the Lord in us, then that's what it's going to produce, the fruit of the Spirit. But if we don't allow the Spirit of the Lord in us, we can't produce light ourselves. We can't produce the fruit of the Spirit. We can't do it because it has to come from the Lord. We would try to, I'm going to work hard to be honest. I'm going to work hard to be righteous. I'm going to work hard to be good.
we're going to have to strain ourselves. We're going to, oh, I can't do it when we try to do ourselves. But if the Spirit of the Lord is in us, then that Spirit produces these three parts of the fruit of the Spirit. Les explico, hermanos, que imagínense nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, si no estamos en el Señor, vamos a poder producir de nosotros lo que dice aquí el apóstol Pablo, toda bondad, justicia y verdad. Lo vamos a producir, lo vamos a poder hacer. No podemos. Vamos a tener que esforzarnos físicamente. Ay, quiero ser bueno, quiero ser justo, quiero ser sincero. No puedo, pero voy a tratar de serlo. Si lo queremos ser de uno mismo. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, esa luz, entonces se produce en nosotros, pero no por nuestras fuerzas, pero por el Señor que está en nosotros. Entonces sale ese fruto de los hijos de Dios. Hermanos, qué tremendo es el Señor, porque nosotros no tenemos que hacerlo. Oh, yo tengo que producir este fruto. No, el Señor lo produce. El fruto viene del Espíritu de Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. ¿Y cómo lo conseguimos? Así como dice en este verso del apóstol Pablo: cuando en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y la luz del Señor ahora en nosotros produce el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Aquí en esta porción dice toda bondad, justicia y verdad. El Señor hace unas tremendas cosas, y por eso el apóstol Pablo menciona lo del antes y lo después. El hombre antes del Señor y el hombre después de recibir al Señor. Gran diferencia es, hermanos. Por eso en el mundo, allá estas personas que están turbadas en medias cosas, no producen nada bueno. Y hay unas personas del mundo que hacen buenas cosas, hacen buenas obras, o que donan aquí, que donan allá, ayudan, pero eso lo usan para mascarar todo lo que viven en tinieblas. Yo vi de una pareja que se casó ayer, me parece una pareja famosa, vi en las noticias, y dicen, y antes de casarse en su gran boda, que tuvieron miles de invitados, dicen, donaron $28 millones. ¿Por qué hacen eso, hermanos? Porque quieren que el mundo los vea. Qué buena gente son. Oh, qué bondadosos. Oh, qué bueno, qué corazón. Pero, hermanos, nadie habla de las tinieblas en que ellos viven, estas personas. De lo que hacen tras las puertas y las paredes que nadie sabe. Nadie habla de eso. Nomás hablan de, oh, qué cuánto ayudaron. Y si escucha a un cristiano, va a decir, ay, pues nos hubieran mandado a la iglesia, aunque sea un poquito. No, hermanos, no necesitamos de esas cosas los hijos de Dios, porque lo que viene de las tinieblas no es para los hijos de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Así dice la palabra. Nosotros queremos lo que viene de la luz, lo que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que produce es el fruto del Espíritu, y es lo que Dios quiere en nosotros. Toda bondad, justicia, ¿y qué dicen? ¿Qué más? Y verdad. Es lo que queremos los hijos de Dios. Y verso 10 aquí le agrega el apóstol Pablo. Una vez más, en verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo agradable al Señor, hermanos? El espíritu de fruto, toda bondad, justicia y verdad. Y dice aquí, comprobando en los hijos de Dios lo que es agradable al Señor. Es lo que se agrada al Señor en nosotros, hermanos. Cuando el espíritu de Él entra en nosotros, nosotros estamos en el Señor y se produce ese fruto del Espíritu. Ahora se agrada el Señor con nosotros, no porque lo que nosotros hacemos, pero por lo que hace el Espíritu de Dios, lo que produce en nosotros. Es lo que agrada al Señor. ¿Quién quiere agradar al Señor, hermanos? Yo quiero agradar. Yo sé que muchas veces no lo puedo agradar por mis malos pensamientos o mis malos hechos o algo, mi palabra que no sale bien. Pero quiero agradarlo, así como dice la palabra del Señor, con toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque hay muchas personas que hacen algo y dicen, ay, ojalá que Dios se agrade con esto. Pues si queremos que eso sea, hagamos lo que dice la palabra del Señor, estar en el Señor. Así se puede agradar el Señor con nosotros. Si estamos alineados con Dios, podemos agradar al Señor. Si estamos en esa obediencia. So we see here in verse 10,
Then the Apostle Paul here adding on, proving what is acceptable unto the Lord, says the Word of God. The word proving means testing, examining, discerning. This is what the Word of God says here, according to the Word of God, with the Apostle Paul. Here it says proving, meaning the Lord tests us, the Lord examines us, and it's discerning, meaning between yes and no, right or wrong. This is what the Lord does when He says proving. When we see here verse 10, go back, it says proving what is acceptable unto the Lord. This is what the Apostle Paul adds on. How are we going to see? The Lord has to prove in us if we have the fruit of the Spirit. How? If we're producing what we should be producing, which is goodness, righteousness, and truth. ¿Verdad? Cuando leemos aquí, cuando la palabra de Dios habla en verso 10 que dice comprobando, hermanos, comprobando, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa el apóstol Pablo cuando dice comprobando? Quiere decir probando, examinando, discerniendo si en nosotros está el Espíritu de Dios. Si en nosotros está el Espíritu de Dios, entonces el Señor, ¿cómo lo comprueba? Cuando hay, ¿qué dice? Toda bondad, justicia y verdad en sus hijos. Y por eso, cuando dicen 10, verso 10 dice, ahora comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, también ahí hay una prueba que el Señor hace en nuestras vidas. Para ver si la luz no nomás está saliendo de nosotros, pero ¿qué revela de nosotros esa luz? Si nosotros somos hijos de Dios. Que ve una diferencia en lo que era antes uno y ahora lo que es uno, hijos en Dios. Lo que antes no éramos y lo que ahora ha producido Dios en nosotros. Tiene que ver una diferencia. Hay muchos que dicen, pues antes yo era una persona que fumaba, ahora ya no fumo. Antes era una persona que tomaba alcohol, ahora ya no tomo alcohol. Antes una persona mal para hablar, una persona para esto, para el otro. Antes, pero ahora esa persona examinándose a sí mismo dice, pero ahora ya no soy. Ahora que estoy en el Señor, esas cosas ya no existen en mí. Esa es la prueba. Esa es la prueba que estamos en el Señor. Es la prueba que la luz del Señor está reflejando en nosotros. Es la prueba cuando vemos que ese fruto del Espíritu está produciendo lo que el Señor le agrade. Es la prueba. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos habla para que nosotros podamos nosotros mismos reflejar en el espejo y mirar, ¿soy el mismo de antes, ahora o soy diferente? No debemos ser los mismos. Antes que entregamos nuestra vida a Dios, ya hoy en día ya no debemos ser los mismos. Pero si ahora seguimos en lo mismo, en los mismos pensamientos, en las mismas cosas que no agradan al Señor, entonces debemos ser, algo está mal en mí. No está la luz del Señor en mí. Yo no estoy reflejando la luz del Señor. Porque no hay diferencia. O si vemos y no hay este fruto del Espíritu en mí, no hay bondad, no hay toda bondad, no hay justicia, no hay verdad en mí, entonces decir, Señor, ayúdame, porque ese fruto debe estar en mí. Es lo que el apóstol Pablo habla. Por eso, en muchas de sus cartas, cuando habla y describe el apóstol Pablo, en mucho, lo que habla del hombre antes y del hombre después de entregar su vida a Dios. Porque tiene que ver una diferencia. Por eso, cuando dicen esos de esa iglesia, que dice ese movimiento, somos la luz del mundo, tiene que ver un fruto que lo enseña, que lo demuestra, que lo comprueba. Pero hermanos, ¿no? Si usted ha visto las noticias, el fruto que ha salido de esa organización no se alinea con la palabra de Dios. Entonces ellos solamente están usando la palabra de Dios para engañar. No están usando la palabra de Dios para de veras distinguirse entre el mundo, solo para engañar. Y es lo que también muchos cristianos quieren hacer. Hacen lo mismo. Usan la luz de Dios nomás para engañar. So as we continue on, continuamos con estos versos 11 y 12. If we continue on here reading where we read in verses 11 and 12, we see the Apostle Paul speaking once again. He turns from the positive, now he turns to the negative. That's what a lot of people don't like anymore, to hear about the negative. They only like the positive. Oh, God does this, great God does this in you. Oh, you're going to be the fruit of this. But the Word of God also, he speaks here where the passage confronts us. We have to face it. What the Word of God says, and it says here in these verses, starting off in verse 11, it says, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Aquí el apóstol Pablo ahora cambia.
Estamos hablando primero de la identidad del Hijo de Dios. Verso 8, verso 9, el fruto del Espíritu, el fruto de la luz. Ahora fuimos a verso 10 y vimos comprobando, dice la palabra del Señor, examinando, probando, discerniendo si de veras tenemos la luz del Señor y está reflejando. Ahora vamos a estos dos versos, verso 11 y 12. Ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo? Ahora habla de no estar en... Pues lo leímos, dice, mirad pues, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participar, hermanos, ya no. Ahora se va a lo negativo, donde muchos no les gusta a muchos cristianos, porque hay muchos que dicen ser cristianos, testigos de otras, mormones de otras, toman, fuman, bailan, van a fiestas, gritan, se tiran por el aire, hacen todo, y luego el día de su servicio ahí están todos santos. Y piensan que así debe ser. Pero el apóstol Pablo lo dice aquí, verso 11, si leemos bien, lo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por eso digo, aquí se va, primero leímos todo lo positivo que hace el Espíritu de Dios en los hijos de Dios, los primeros versos. Ahora, lo que a muchos no les gusta, lo negativo. Ahora, ya no puedo hacer eso, ya no puedo hacer lo otro, ya no me puedo juntar con mi familia, pero es que van a ver el partido, pero en el partido toman, fuman, gritan, groserías, echan esto, echan otro, y uno en medio, pero yo soy cristiano, aquí calladito nomás. Yo no estoy haciendo nomás vine a juntarme con mi familia, a ver el partido. ¿Qué hago mal? ¿Qué estoy haciendo, hermano? Explíqueme, pero ellos me aman, yo los amo. Aquí yo no lo tengo que decir, hermano. La palabra de Dios lo dice, el apóstol Pablo lo habló y lo dijo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Muchas veces me han invitado a fiestas, actividades, y muchas veces no he ido, no porque no amo a la persona, no quiero ir, pero porque lo que se va, los otros que van a estar ahí, ¿qué van a estar haciendo? Y yo en medio de todo ello, hermano. Yo una vez fui a visitar a unos familiares míos, hermanos, y llegué a su casa, me invitaron, y yo llegué y ya estaban en fiesta. Yo no sabía. Y estaban con mariachis, botellas de licor y todos bien felices. Y yo llegué y dije, Señor Santo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Yo aquí, ¿qué tengo que ver? Y unos familiares míos, primos, me vinieron y pidieron disculpas. Discúlpame, es que nosotros sabemos que esto no es lo tuyo. Y yo, cuando regresé, yo dije, nunca voy a visitar a mi familia, ya no, porque no tengo nada que ver ahí yo. No porque, yo soy tan santo, no, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice. No porque yo lo creo, o yo lo digo, yo me creo bien santo, no, porque yo soy igual que todos los hijos de Dios, batallan todos los días para buscar de Dios. Pero el apóstol Pablo lo dice. Y no participéis en las obras. No quiere decir que, pues yo no estaba tomando, hermano, pues yo no estaba fumando, pues yo no estaba gritándole el partido, yo nomás estaba sentadito ahí nomás observando. Eso no es excusa a uno, al cristiano, porque no somos ignorantes, ya no somos niños, ya somos grandecitos, ya entendemos lo que dice la palabra de Dios. No está diciendo, yo estaba en una esquina ahí nomás, hermano, yo no hice nada. Allá estaba todos los gritos y la fiesta y los golpes y todo eso. Yo nomás aquí estaba calladito, orando en la esquina. No. Dice aquí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo negativo, donde muchos cristianos ahí les cala. Una vez vivíamos en escondido en ese tiempo y nos congregábamos ahí. Y yo soy mejor. Muchos me conocen, mi familia me conoce bien, mis hermanos, toda mi familia conocen que yo soy, mi carácter, yo soy bien, así, no sé qué palabra para no ofenderme, usar de mí mismo. Pero yo soy una persona bien, a mí no me gusta ir a fiestas y todos me invitan y todo. Y un día le dije a mi esposa, los hermanos dicen que van a juntarse en la casa de los hermanos y pues vamos, porque me están invitando, vamos. Y yo no soy, hermano, yo no soy de hacer eso. Bien difícil que yo vaya a una fiesta, bien difícil. Y le dije a mi esposa, pues vamos, y convencí a mi esposa, ok, pues vamos.
Y estuvimos ahí en escondido. En ese tiempo nos congregamos ahí y fuimos a la fiesta. Y yo no sabía que era un partido de fútbol. Se estaban juntando los hermanos para ver el partido de fútbol. Espero que nadie se moleste. Y, ay, pues yo pensaba hacer lo mismo, ¿no? Y yo no sabía, yo pensé que nomás era para convivir, ver los hermanos, platicar, estar ahí un rato. Y hermanos, ahí estaban todos los hermanos, los que los conocen. Y hermanos estaban en el partido y yo me quedé tan sorprendido porque yo estaba sentado ahí nomás, callado. Yo no sé nada de fútbol. Y todos gritando, y había una hermana ahí que en la congregación nunca, ni en la iglesia decía un amén. Yo ni conocía su voz. Yo pensaba que era muda la hermana. Nunca hablaba. Pero en ese, mi esposa de testiga, no estoy inventando. Ahí, hermano, no paraba de gritar, hasta estaba brincando. Yo y mi esposa, yo me quedé. Oh, Señor Santo. Nunca en la iglesia se levantaba la silla, nunca se paraba, nunca oraba, nunca hablaba, nunca daba gracias, nunca un amén, nunca un aleluya. Pero ahí, hermanos, como que le pusieron baterías y no podía apagarse la hermana. Era algo, me quedé sorprendido. Y yo cuando nos salimos y nos vinimos temprano, porque yo ya no quería estar todavía en el partido, le dije a mi esposo, que vámonos. Y nos salimos calladitos ahí. Vámonos. Yo le dije, no puedo creer. ¿Qué pasa con los hermanos? Y la hermana, nunca la había escuchado su voz. Nunca, en todo el tiempo que congregamos ahí, nunca. Pero en el partido, hermano, unos gritos yo creo se oían hasta afuera. Por el partido, porque metía un gol México. Y yo me quedé, y yo dije, no, esto no es para mí. Y era entre hermanos, yo me sentí mal en mí mismo. Yo dije, soy yo el que estoy mal. Pero vemos lo que dice la palabra del Señor. Lo que habla el apóstol Pablo, lo que debe ser uno antes y el Hijo de Dios después de que la luz del Señor entre en nosotros. No digo que no vean partido, hermanos, yo no hablo de eso. No vean el fútbol, no prendan ahí la tele, no estén contentos. Yo sé que somos hispanos, somos mexicanos y cuando gana México, por nuestra naturaleza, nos sale un orgullo, aunque yo no sé jugar, yo nunca he jugado, pero sale un orgullo como, ay, qué bueno que ganó. Esa es nuestra naturaleza, nos sale, pero nosotros tenemos que vernos ahora como hijos de Dios. Como mencionó el árbol, por naturaleza, un árbol de manzana, hermanos, por naturaleza, no se esfuerza a producir la manzana, tiene que, porque es un árbol de manzana. Entonces, por naturaleza de la ciencia, tiene que producir una manzana. Pero el Hijo de Dios, ahora nuestra naturaleza, nacimos como pecadores. Nosotros, por causa de Adán y Eva, que pecaron, nosotros también como descendientes de Adán y Eva, también tenemos ese pecado nosotros. Pero por la gracia del Señor, hermanos, que ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora el Señor nos ha santificado. Ahora ya no somos los mismos. Ahora ya somos diferentes. Ya que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y el Espíritu de Dios entró en nosotros, nos santificó, nos hizo diferente. Ahora ya no por nuestra naturaleza, ya no producimos esas tinieblas, como dijo el apóstol Pablo aquí en verso 8, porque en otros tiempos eras tinieblas, ahora ya no somos. Gloria a Dios. Ahora que nosotros somos, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora tenemos que ser diferentes. Ya no puede, ese instinto natural que cuando nacimos, eso carnal, que nacieron para los brincos, para los gritos, para que esto, y los que antes les gustaba echar muchas maldiciones. Así yo he tenido familiares que cada segunda, tercera palabra es una maldición. Por naturaleza les sale. Y si uno le dice, oye, primo, oye, ¿cómo hablas? ¿Qué dije algo mal? Ni ellos mismos se dan cuenta, porque es un fruto natural que nace de ellos ya. Ni ellos mismos, ¿a poco dije algo mal? Pero ahora nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, tiene que haber una diferencia. Por eso dije en los primeros versos, el apóstol Pablo hablaba lo positivo, lo cambio, lo diferencia para los hijos de Dios, pero ya cuando habla en verso 11, muchos lo toman como lo negativo. Yo me acuerdo hace muchos años que me contó mi mamá de un hermano que estaba congregándose en ese tiempo en la iglesia apostólica, cuando mi papá era pastor, y
El hermano quería bautizarse, quería entregarse a Dios, pero dice, pero ya no voy a poder fumar, pero ya no voy a poder tomar. Y eso es lo que le preocupaba. Ya no voy a poder, ya no voy a poder juntarme con mi familia para todo esto, las fiestas, ya no. Y le calaba al hermano. Le calaba porque, ¿cómo? Pero me disfrutaba tanto estar entre familia, entre todo. Pero dice aquí, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendemos. Así como mencioné, ya después cuando yo y mi esposa, cuando otra vez me hablaban, hermano, nos vamos a juntar, hermano David, véngase, vamos a estar, acá está la carne asada, acá. Oh, hermano, estoy ocupado, gracias, Dios los bendiga. Yo no les dije, los reprendo, no, que malos con pecados. No, hermano, nomás decía, no puedo ir, gracias por la invitación, Dios los bendiga. Porque yo aprendí lo que dice aquí el apóstol Pablo. No es para mí eso. Y eso es entre hermanos. No estoy hablando, no me invitaba nadie del mundo. No me invitaban los del vecino, véngase a tomar, hermano. No. Los mismos hermanos que me tenían que decir, no, gracias. Entendí, esto no es para mí. Porque antes yo no había ido a esas fiestas, yo no sabía lo que hacían. Yo nomás, tenían fiesta, y yo, mi esposa, pues nunca íbamos porque mi carácter no es de fiesta, hermano. Tristemente, yo quisiera hacer de más fiestas, pero pues no soy. Así nací, no sé si heredé de mi mamá, yo creo. Es su forma de mi mamá, ella no quería saber nada de fiesta, ni le digan feliz cumpleaños, se enojaba. Así como una vez que el hermano le estaba diciendo, para el hermano Bernardo se le molestó, hermano, qué feliz cumpleaños. Se le subió, ¿no?, a mi mamá, casi se levantaba de la silla. Y así me pasa una vez, hablan de fiesta, no quiero saber de fiesta. Pero si es de Dios, si es para reunir los hijos de Dios, si es algo, vámonos, gloria a Dios. Vamos a estar en la fiesta del Señor. Pero aquí lo dice, hermanos, verso 11. So we've noticed here, it doesn't say merely, the Apostle Paul doesn't merely say, don't do the works of the darkness. He says, have no fellowship with them. It's tremendous what the Word of God says. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios cuando versos, dice, no solamente dice nomás, oh, no tengas que ver. En verso 11, no tengas que ver. Dice, sino más bien reprenderlas. Es fuerte lo que dice el apóstol Pablo. No solamente, oh, no voy a ir. El apóstol Pablo dice, reprenderlos en el nombre del Señor Jesucristo, reprender esas obras de las tinieblas. Y no es fácil para todos, hermanos, porque pensamos que todos los hermanos estamos en lo mismo. Oh, todos somos iguales, todos somos hermanos, mi familia también, son mis carnales, son mis primos, son de carne, y vamos, y aunque ellos están en eso, pero creemos, estamos. No, hermanos, no es verdad. Es palabra fuerte para muchos, porque nos cae contra la carne. Lo que nos gusta, lo que la carne le gusta, le pica ahí. Es como yo mencioné, yo les dije, y nunca he vuelto a la casa de mis familiares, ahí donde ese día llegué, que estaban en fiesta y todo, y yo no he vuelto, y me han invitado, y yo no voy a ir, porque yo ya sé lo que se hace ahí, no es nada de Dios. El ambiente, la cultura, la forma, todo lo que ellos hacen ahí, y no es que, son malas personas, matan a la gente, no, pero están en tinieblas, ellos mismos producen las tinieblas. Y nunca he vuelto, aunque me han invitado, me han dicho, aquí te esperamos cuando vienes, vente. No voy, porque, hermanos, la palabra de Dios me dice, esto es lo que el apóstol Pablo le habla, esto es lo que tenemos que hacer. No nos está sugiriendo, cuando dice aquí, en verso 11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, dice, sino más bien reprenderlas. Es algo fuerte cuando dice reprenderlas, ¿verdad, hermano? Cuando reprenden a uno no es algo sencillo. ¿A quién lo han reprendido uno? En el trabajo o en un lugar, en una oficina. Es fuerte, es algo cuando lo reprenden uno no se queda. ¿Qué? Es algo fuerte. No nomás es, ignorar, no, lo ignoro, aquí estoy, voy a ignorar lo que hacen los demás, nomás yo aquí, yo estoy bien con Dios.
Aunque los demás están mal, pero yo estoy. No, hermanos, dice reprenderlos. Es algo fuerte. In the Word of God it says, not only to not have fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Meaning, shun them, put them off in the name of the Lord Jesus Christ. Get away from me. That's what the Apostle Paul here says. It means the people, the works, the acts, the culture, the ways, whatever it is that involves darkness, reprove it. Shun it. In the name of the Lord Jesus Christ. Stay away from me, devil. This is not for me. Because I'm a child of the light. This is what the Word of God says. This is what the Apostle Paul speaks. When we see and we read here the great contrast of them unfruitful, when it says here in this verse 11, it's a stark contrast, meaning it's a powerful contrast, meaning a big difference to the fruit-bearing light of verse 9, when it says darkness promises pleasure and productivity. That's what darkness promises, but it doesn't keep its promises. Because we all know that the devil is a liar, and the devil doesn't speak truth, he speaks lies. Because in the end, darkness bears no fruit that is good to the Lord. It only causes what? According to the Word of God, darkness, shame, waste, and death. That's what darkness provides. That's what it produces. ¿Verdad? De acuerdo con la palabra del Señor, hermanos, hay un contraste muy fuerte entre las tinieblas y la luz del Señor. Una diferencia muy grande, porque las tinieblas, según dicen, prometen al mundo de producir alegría y gozo, pero nosotros sabemos que es mentira, porque cuántas personas, si han conocido a personas que están adictas al alcohol, a las drogas, ¿cómo están sus vidas? Una miseria. Y las personas que están alrededor de ellas también viven en miseria por causa de sus adicciones, por causa de las tinieblas que viven. Pero ¿qué prometen? Una vida bien feliz. Si tomas drogas todos los días, ¡ay, qué vida feliz! Que estás en las calles, que estás en las fiestas, ¡ay, qué feliz! Yo vi ahí unas imágenes de lo último, quién sabe cómo va a quedar la Ciudad de México después del partido, pero yo vi el otro día que unas personas se subieron a unos postes de luces allá y se cayeron, quebraron hasta los postes y vinieron cayéndose. Eso es lo que produce las tinieblas, hermanos. Esos actos, que las personas así vivan sus vidas en un desorden, es lo que produce las tinieblas. Pero hermanos, ¿qué dice que la luz? Lo que produce es un contraste muy diferente. Pero ¿qué produce las tinieblas? Vergüenza y muerte. Es lo que produce las tinieblas. Un contraste muy diferente a lo que produce el fruto del Espíritu, que es toda bondad, justicia y verdad. Es la diferencia. Y el mundo quiere engañar. ¡Oh, qué feliz estamos! ¡Ay, cómo vivimos! ¡Ay, qué buena es la vida! Es un engaño del diablo. Y por eso la palabra de Dios dice que debemos de ¿qué? Reprenderlo. Y podemos reprender lo que el enemigo quiere tratar de poner en nuestra vida. Reprenderlo. Esas obras de las tinieblas. En verso 12 sigue. Dice aquí. We continue in verse 12. Y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secretos. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. It explains here, verse 12, why such secrecy is so serious. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Sin loves darkness. How many of us understand this? Sin loves darkness because it conceals, it hides its evil works. The things done in secret are often too shameful to even name. Nobody even speaks about them. ¿Verdad, hermanos? Cuando dice aquí en verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, aquí la vergüenza, cosas que son hechos en secreto. Hermanos, el pecado ama las tinieblas, porque las tinieblas esconden lo que es hecho en secreto. Porque esas cosas en secreto son tan vergonzosas que nadie ni las quiere hablar, nadie las quiere mencionar. Hay cosas cuando salen en la corte, cosas que hacen gente tan feas, tan horrorosas,
que ni lo sacan, no lo publican, nomás los tienen ahí. Los que trabajan en la corte son los únicos que pueden leer lo que se ha hecho. Todo está en secreto, lo guardan. Lo que hacen políticos, la tienen la corte, todo tapado, no lo sueltan. Hablan de un hombre, no sé cuántos han visto, ya tienen años hablando de este hombre, se apellidaba, ya no está con vida, se apellidaba Epstein. Y lo habían acusado de muchas maldades. Y por años tiene gente, denos las pruebas, enséñenos, queremos leerlo. Y muchos lo que tienen, todo es secreto marcado, nadie lo puede leer, nadie lo puede saber. Porque son cosas tan vergonzosas, hermanos, las tienen que tener escondidas en las oscuridades. Ese pecado. Son tan malas que ni siquiera la publican para que el público sepa de que fue acusado ese hombre. Ahorita nomás gente piensa, oh, pues yo pienso lo acusaron de esto, pienso, pero ni lo sacan las pruebas, porque son cosas tan vergonzosas. Y hay personas que están en poder que prefieren tenerlas en oscuridad, escondidas esas cosas, que nadie sepa. Porque si salen a la luz, ¿cómo va a ponerse las personas? Son cosas tan vergonzosas. Por eso dice aquí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso sabemos, hermanos, que el pecado ama las tinieblas, para que nadie sepa. El pecado nadie lo gobierna. ¿Por qué salen las personas a medianoche, 1 de la mañana para hacer maldades, hermanos? Porque está oscuro, ya no hay luz. No quieren que la gente les vea sus rostros, no quieren que sepan que ellos son. La otra noche salimos de aquí del servicio el jueves, y ya todos se habían ido casi, yo quedaba, mi familia, y estábamos saliendo, y ya cerraban, todo estaba cerrado aquí, más que este lugar, y ya habían cerrado. Llegó un señor en la oscuridad, aquí, caminando de la calle, vino y tocando, quería fuerzas que le abran la puerta para agarrar su droga. Todo oscuro, pero salió de la oscuridad caminando. Yo lo vi, dije, este hombre, y acá, Dios, aquí estamos. Pues ya no le abrían, pues ya estaba cerrado el negocio. Pero hay mucha gente, cuando hemos estado aquí en las tardes, hermanos, este negocio, ahí llegan en la oscuridad, salen de la oscuridad, vienen a la calle, y de repente aparece aquí, los veo. Vienen a buscar su droga. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, le encantan las tinieblas. La gente que hace pecado, le gusta que nadie sepa, esté escondido. En inglés tiene un dicho, ahí se guarda en el closet, no vamos a sacar, no vamos a hablar de eso. Ahí guardadito, en inglés tiene in the closet, le dicen. Y hay personas que también le dicen eso, personas que han hecho o hacen mal en su vida y les llaman, en inglés le dicen, esas personas están en el closet. Así le dicen en inglés. En español no se oye, escucha bien, se oye raro, ¿cómo? Que están en el closet. Pero ¿qué dice? Que están escondidos de la realidad. A nadie les dicen su vida real. Están ahí, nomás guardaditos ahí, sí. Pero afuera pretenden ser algo que no son. ¿Por qué? Porque tienen guardado. Porque es tan vergonzoso su vida que lo tienen que tener escondido. Es lo que dice la palabra del Señor aquí. Por eso que Dios nos ayude, hermanos. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Que nosotros podamos producir, que seamos luz del mundo y producir el fruto del Espíritu. Lo que dice la palabra, toda bondad, justicia. Y verdad. Verso 13 y 14 terminamos aquí. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué es un dicho que hay en español que dicen? Que refiere a esta escritura. Hay dichos en español que refieren, que lo sacan de aquí. Dicen, oh, no puede durar más, un mal que dure 1000 años. ¿Cómo es? ¿Quién se recuerda de ese? ¿Cómo? No hay mal que dure 100 años en un cuerpo que lo aguante. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Es lo que habla aquí en este verso. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Uno puede
hacer engaño, mentiras, esto, el otro. Pero con el Señor va a su tiempo. Así como dice la luz. Dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Quiere decir que todo se descubre a su tiempo, hermanos. La luz del Señor, todo descubre. Si nosotros, los hijos de Dios, estamos en luz, entonces, ¿qué es lo que descubre en nosotros? El fruto del Espíritu. Se ve en los hijos de Dios, se tiene que ver el fruto del Espíritu si estamos en luz. Pero si hay otros cristianos que no están en el Espíritu y pretenden estar, pues la luz del Señor también va a demostrar que no están, porque no se va a ver ¿qué? El fruto del Espíritu en ellos. Es lo que habla el apóstol Pablo. Y luego en verso 14 sigue, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué le está hablando el apóstol Pablo a los hijos de Dios? El que cree que está en luz. ¿Qué? Está dormido. ¿Por qué? Crees. Estás en tinieblas. Pero dice, y levántate de los muertos, porque el que está en tinieblas, ¿cómo está, hermano? Está muerto. El que está en pecado está muerto al pecado. Y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo aquí le da una salida a los que estaban mal, a los que estaban en tinieblas, no los que nomás estaban caminando en tinieblas, pero andaban siendo ellos mismos las tinieblas. Les da una salida en verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Wherefore he said, awake thou that sleepeth. When he's speaking here of the one that sleepeth, sleeping in what form? Not a physical form. Sleeping meaning that you're in darkness, you're away from God, you're walking in sin, you're producing darkness. He says, wake up out of that darkness and arise from the dead. Because when you're walking in darkness, when you're walking in sin, you're dead to the Lord. Why? Because you're in sin. And it says here, the Apostle Paul, arise from the dead, come out of the darkness, come to the marvelous light. ¿Verdad? Cuando la palabra de Dios dice que el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz maravillosa. Nos ha sacado de la muerte y nos ha dado nueva vida en el Señor. Somos hijos ahora nuevos en el Señor. Nueva criatura sois, dice la palabra del Señor, en el Señor. Porque en un tiempo, ahora, ¿por qué dice ahora somos? Porque en un tiempo no éramos. Pero por su gracia, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces esa luz que refleja de nosotros, que debe reflejar, hermanos, no es nosotros, es Dios en nosotros. Here the Apostle Paul speaks sleep, death, light. It's a threefold. If you take a towel that folds over three, it has three sides. Here the Apostle Paul speaks about in this last verse, sleep, death, and light. To the drowsy one, we must awake. To the spiritual dead, you must arrive. And the promise attached is the promise of obedience. Christ shall give thee light. ¿Verdad? El que está medio dormido, hermanos, con sueño, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Despiértate. El que está medio o espiritualmente muerto, ¿qué dice aquí? Levántate. Levántate. Y la promesa del Señor, que aquí dice en verso 14, y te alumbrará Cristo. Quiere decir, te trae a su luz maravillosa. No es, el apóstol Pablo no es algo que dice, ven y trabaja para que, no, es por la gracia del Señor. Nosotros no lo podemos producir, es solo Dios en nosotros, para que nosotros podamos alcanzar nuestra salvación. La palabra de Dios que dice aquí, que manda el apóstol Pablo, dice, levántate de los muertos. Que nos levantemos, hermanos, con el poder del Señor Jesucristo, con la luz del Señor, que el Señor nos hable, que nos dé palabra, que esas palabras nos levanten y nos lleven para poder nosotros llegar a nuestras metas. ¿Quién se recuerda lo que el Señor le habló a Lázaro cuando llegó a su tumba, que estaba muerto? ¿Por cuántos días? Ahí lo dice, vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 11, me parece que es verso 43, si no se me olvida. ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué dijo el Señor cuando llegó ahí a la tumba? ¿Qué le dijo a Lázaro? Que estaba muerto. ¿Qué le dijo? ¿Quién se recuerda? ¿Qué dijo? A ver. ¿Se recuerdan, hermano? Lo leemos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
Es lo que aquí el apóstol Pablo está hablando cuando dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El mismo Señor nos habla, hermanos. No es un hombre, es Dios. Dios mismo que nos habla. De los que no se han convertido, pues el Señor les habla que se entreguen su vida al Señor. De los que ya son creyentes, son hijos de Dios, que ya no están en tinieblas o ya no son tinieblas, que ahora estamos en la luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de nuestra identidad, cómo debemos estar. Toda bondad, la justicia y la verdad debe ser evidente en nuestra vida. Quiere decir que se debe poder ver en nosotros si estamos produciendo por la luz del Señor en nosotros, está produciendo Él. Se debe ver para los que ya somos hijos de Dios. Y a toda la iglesia entera, como le habla el apóstol Pablo, es que entendamos la separación de lo que es infructuoso, las obras infructuosas y las tinieblas, a lo que es justo en el Señor. Y cómo hacerlo. Y quiero ver esta última escritura que había apuntado ahí en el primer libro de Pedro. Si vamos, let's go to the first book of Peter. The last verse, ya para terminar aquí, capítulo 2. Primer libro de Pedro, capítulo 2, in the first book of Peter. Let's read, let's see. Lo que la palabra de Dios nos habla ahora en verso 9, lo que ahora es el Hijo de Dios. Yo creo todos nos recordamos bien este verso, verse 9, que dice, por causa de la luz en el Señor en nosotros, dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, ¿qué dice, hermanos? Para que estemos sentados nomás. Dice que anunciéis las virtudes de aquel os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso hemos sido llamados. Pero nos recordamos lo que leímos aquí en este libro. El apóstol Pablo hablaba que antes, en otro tiempo, eras tinieblas. Pero ahora cuando vemos aquí en el libro de Pedro, vemos que el Señor dice, pueblo adquirido por Dios para que anuncies. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reflejar, ser como la luna, reflejar, no porque gara del sol. Nosotros ahora estamos reflejando una luz verdadera, que es del Señor. Reflejar para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿Cómo lo vamos a reflejar? Con eso, ese fruto del Espíritu que produce la luz de nosotros. Así vamos a anunciar las virtudes, no por nosotros, no porque yo soy hijo de Dios, yo voy a hablar y decirles, no, por el Espíritu, el fruto que es producido por el Espíritu de Dios. Ahora dice, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios, hermanos. As it says here, verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who had called you out of where? It says, darkness, into his marvelous light. Remember what we read just a few verses before. The Apostle Paul says that you were at one time darkness. But now that we're in Jesus, our Lord Jesus Christ, now we have the light to reflect the Spirit of the Lord and the fruit of His Spirit. We have to produce that fruit. It's not, how can I produce it? We're not going to produce it. We're not going to work. I'm going to work hard to produce the fruit of the Spirit. It has to come through the Spirit of the Lord. If you have the Spirit of the Lord in you, it's going to produce the fruit of the Spirit in you. But if you don't have the Spirit of the Lord in you, then you're not going to find that fruit in your life, the fruit of the Spirit. That's why it's necessary to be in the Lord. And the Lord in us and Him in us. And we in Him. That's the only way we can help the Lord. Con la ayuda de Dios, hermanos. Dios los bendiga en este día. Aquí voy a terminar ya. Mi alarma me dice que ya es hora. Es que Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias, un aplauso al Señor Jesucristo. Este día le damos gracias al Señor que Dios nos ha sacado de las tinieblas. ¿Cuántos podemos decir que Dios nos ha sacado de las tinieblas? ¿Cuántos pueden entender? Yo lo digo, gracias al Señor. Gracias al Señor. Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz.